Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta propuesta de Infocielo TV, donde nos proponemos repasar un poco lo que es la agenda de nuestra provincia de Buenos Aires y también, por supuesto, todos los temas que tienen que ver con el interés nacional y el interés público. Albino Aguirre, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Fabián. Bueno, sin lugar a dudas, el tema que se disparó sobre el final de la semana pasada y que naturalmente se sigue discutiendo por estas horas, entre otras cuestiones porque requiere de algún debate que ha propuesto el oficialismo en el Congreso de la Nación, es esta determinación de congelar las tarifas de algunos servicios y particularmente de incorporar algunos servicios que hasta ahora no eran esenciales con la capacidad que le otorga el Estado a regular en algunos de ellos. Estamos hablando en términos de sumar servicios a este concepto como la telefonía celular, como internet, como la televisión pública. Pero bueno, estamos con Micaela Sánchez Malcorn, que es secretaria de Innovación Pública, de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que es una de las funcionarias nacionales que ha oficiado de vocera de este anuncio del gobierno. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Fabián, Albino, buenas tardes. Bueno, ya más o menos estuvimos hablando nosotros y la gente en general se ha enterado del anuncio del gobierno, pero ¿por qué no nos resume el cuerpo del decreto este que generó esta discusión? Bueno, el decreto 690 que se firmó el viernes pasado, fundamentalmente se da en un marco, que es el marco actual, que está atravesado por un contexto de emergencia sanitaria. Y en ese contexto de emergencia sanitaria, lo primero que me gustaría decir es que hubo un incremento de los niveles de consumo de Internet, el cual ha sido respaldado por las diferentes licenciatarias y licenciatarios de servicios TIC, y también por los servicios que brinda el Estado, que eso es importante recalcar. Pero en ese contexto de incremento de la demanda, donde Internet y las tecnologías de la información y la comunicación asumen un rol que, si bien ya era fundamental, tal vez se pone un poco más de manifiesto. El decreto de necesidad de urgencia viene a instrumentar una serie de herramientas que tiene el Estado para poder acompañar fundamentalmente a las poblaciones, ciudadanos y ciudadanas que tienen la necesidad de acceder a este derecho fundamental declarado así por la ONU. Entre otras cosas porque se considera Internet y se considera Internet móvil, Internet fijo, telefonía móvil, telefonía fija y también en este caso lo que es la televisión por pago, como vías de acceso a otros derechos y otros consumos fundamentales e inalienables para los ciudadanos. Estamos pensando en el derecho, obviamente, a la información, el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, a la producción, pero sobre todo el derecho al contacto con seres queridos, que en este contexto está imposibilitado, e incluso el derecho a instancias de servicios de salud, como puede ser la telemedicina. Entonces, un poco ese es el marco de acción del decreto, que si quieren que lo resumamos específicamente con respecto a las medidas, tiene como tres grandes ejes. Por un lado, establecer que las tarifas de los servicios TIC que comentábamos recién se van a mantener como las actuales hasta lo que queda del año, digamos, hasta el 31 de diciembre, es decir, que no van a acontecer nuevos incrementos de las tarifas hasta fin de año. Eso en el marco de la ampliación de la emergencia. La segunda medida tiene que ver con restablecer en el ente regulador de comunicaciones, que es el ENACOM, el rol de regulador y de mediación en el marco de la negociación de los topes de aumento. Esto no significa establecer un cuadro tarifario, esto no significa una definición de tarifas por parte del ente regulador, sino simplemente llevar a cabo mesas de diálogo y de negociación con las compañías, con las licenciatarias y las licenciatarias, a fines de poder establecer en qué marco y con qué topes se dan los aumentos. Y la tercera medida tiene que ver con la creación de algo que era una demanda importante por parte de legisladores, por parte de asociaciones del derecho al consumidor, por parte de la sociedad en general, que es establecer un servicio básico universal obligatorio, que es una tarifa de base, luego podrá haber tarifas con mayores servicios y con otros precios variados. Es un servicio de base para todos los ciudadanos y ciudadanas. Para terminar de entender este decreto, perdón, Fabián, Micaela, ¿qué es lo que recupera el Estado en función de lo que ya tenía permitido por la ley de Argentina Digital y que modificó el gobierno anterior por decreto y que incorpora como nueva facultad, digamos, a partir de este decreto? Bueno, básicamente lo que incorpora en función de lo establecido por la ley de Argentina Digital, que bien vos decías, fue votada en el Congreso y fue acompañada por todos los legisladores en el año 2014, reincorpora en el ENACOM, que es el ente actual de regulación, la posibilidad de, obviamente, sentarse en la negociación a definir estos marcos de aumento, y además restablece la concepción de estos servicios TIC
como servicios públicos esenciales en competencia. Esta categorización había sido eliminada por decreto en los primeros días de gestión del gobierno anterior, sobre finales del año 2015. Entonces, volver a poner de manifiesto que estos servicios son esenciales, son públicos y en competencia, da un marco de negociación. Además, este decreto lo que hace es ampliar el alcance de esto porque incorpora formalmente a la telefonía móvil y además está incorporando la televisión por pago. Esto también, en la inclusión de la televisión por pago, se retrotrae a una reglamentación también realizada por el macrismo que incluye a la televisión por pago dentro de lo que son los servicios TIC. Entonces, queda englobado en esta capacidad de regulación el Internet al hogar, Internet en el celular, telefonía al hogar, telefonía en el celular y además la televisión por pago. Y, digamos, todas estas cuestiones no se podían negociar y acordar con las empresas, no había canales de diálogo entre el Estado y las empresas para avanzar sobre esto sin necesidad de un decreto de necesidad de urgencia. Mira, en principio te diría que sí, que a partir del ente regulador, el ENACOM venía llevando diferentes instancias de charla y de diálogo, pero lo que se daba tenía que ver con dos circunstancias muy puntuales. Por un lado, el marco de la emergencia, que claramente en todos los aspectos de la gestión nos va acercando los plazos y nos va reduciendo los plazos en términos de negociación y en términos de garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas accedan a estos servicios que son fundamentales. Y por otro lado, el marco del DNU tiene que ver con restablecer funciones, misiones sustanciales que habían sido votadas por el Congreso. Entonces, un poco lo que se dio fue una coyuntura en la cual había que acompañar y respaldar a la ciudadanía, como ocurre con otros servicios, para que no se sucedan cortes de servicio o imposibilidades de pago, que hoy por hoy también existen, ¿no? Porque todos sabemos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, fundamentalmente los ciudadanos y ciudadanas, acompañando al Estado y también acompañando a las empresas. Digo, es un pedido más de acompañamiento y de soporte. Hasta ahora, digamos, la conexión a Internet en la Argentina está en torno del 80 y pico %, es aún más alto que algunos otros servicios que son considerados públicos y esenciales. Digamos, ¿por qué meterse con ese servicio que estaba ya casi universalizado, digamos? Y en principio te diría que puede haber varias lecturas al respecto de eso. Una tiene que ver con que los números de alcance de la conexión móvil está un poco por debajo de ese número que vos estabas planteando, está rozando el 76-77%, que es una cobertura alta, pero que esa cobertura alta se concentra fundamentalmente en zonas que son más densamente pobladas o más atractivas para los licenciatarios y las licenciatarias. Esa concentración de zonas y de cobertura no impide que los incrementos de las tarifas generen brechas de acceso, ¿sí? Estamos en un país donde la cobertura también se mide en cantidad de líneas, cuando hay ciudadanos o ciudadanas que tienen más de una línea y donde hay ciudadanos o ciudadanas que no acceden a conectividad ni siquiera de 2G o de 3G, cuando en otras zonas tenemos 4G. Entonces, ese escenario es importante empezar a reglamentarlo, acompañarlo del Estado y a poder volver a poner en valor la función que tiene el Estado para llevar adelante esto. Entonces, en función de lo que vos decís, yo creo que la línea de acompañamiento y de inversión por parte del Estado tiene que estar puesta en la conectividad y también tiene que estar puesta, como se viene haciendo, en obras de envergadura de cara a garantizar también el acceso a otros servicios públicos. Micaela, con un ejemplo concreto, más o menos como para que la gente entienda, ¿no? Porque, entre otras cuestiones, este decreto, y después seguramente se va a discutir en el Congreso de la Nación, regula el servicio de televisión por cable. Cuando ustedes dicen va a tener que haber, digamos, un servicio básico, eso quiere decir que el Estado o el ente regulador, digamos, en este caso ENACOM, se va a reunir con los prestatarios, va a negociar un paquete de determinada cantidad de canales y después ellos podrán eventualmente ofrecer otros servicios plus de otro valor que no estén dentro de los que están regulados por el Estado, y lo mismo para Internet. Básicamente sí, en términos de inicio de la gestión y de las reuniones es eso, es establecer instancias de reglamentación a este decreto que las va a convocar el ENACOM posiblemente en los próximos días, donde se tenga que trabajar con los licenciatarios y las licenciatarias de estos servicios. Estamos hablando de un universo muy variado, con diferentes alcances, con diferentes volúmenes de operación. Estamos hablando de grandes compañías de telefonía celular o de servicios TIC en general,
y estamos hablando también de cooperativas, de pequeñas y medianas empresas que prestan servicios en todo el país, que conforman un universo de más de 1.500 empresas que es importante traer, hablar y tener contacto con cada una de ellas, en las cuales se va a establecer cuáles serán los mecanismos, pues bien, de estas charlas de reglamentación y del contexto de definición de los aumentos, y por otro lado, qué prestaciones se tienen que garantizar en este servicio básico universal, en las diferentes tecnologías, soportes y servicios que conforman la categoría TIC. ¿Y hay, digamos, alguna especie de contemplación? Porque claramente el discurso de las grandes empresas, sobre todo de aquellas que manejan el negocio, es: existe libre competencia. La verdad es que sabemos que en realidad esto de la libre competencia en la Argentina, tal y como está armada la industria de las telecomunicaciones, es más un discurso que lo que en realidad en los hechos uno puede comprobar efectivamente, porque hay mucha disparidad en términos de las posibilidades que tiene una cooperativa que brinda el mismo servicio comparado con los grandes en la materia o los grandes operadores y demás. ¿Hay, digamos, algún tratamiento diferencial en esto de demandar alguna tarifa básica y algún servicio específico para los pequeños que no sea el mismo que el que le van a demandar a los grandes operadores? Y de hecho yo creo que todo ese detalle fino se va a dar en el marco de la reglamentación del decreto, que va a llevar unas cuantas semanas de charla, de análisis y de puesta en números de los análisis previos que se hicieron de cara a este decreto, para poner sobre la mesa cuáles son los alcances, las posibilidades y las limitaciones. Pero sobre todo en función de lo que comentaban recién, creemos desde la Jefatura de Gabinete que el rol de las pequeñas y las medianas empresas y de las cooperativas es muy ponderable, porque son ellas las que llegan a zonas donde no llega nadie más, las que efectivamente realizan los tendidos de última milla del servicio, las que están encima de las necesidades de los usuarios y las usuarias, con lo cual posiblemente haya diferentes posibilidades de acompañamiento desde el Estado, ya sea del Fondo de Servicios Universal que administra la COM, como diferentes instancias de inversión que se van a llevar a cabo desde la Presidencia de la Nación en pos de la conectividad también. ¿Y no se podría haber pensado en algo como fue, por ejemplo, la TDA, que es un servicio que brindaba el Estado para dar televisión básica a personas que no tenían capacidad? ¿No haber pensado algo similar para el tema de Internet y no intervenir en un mercado que, digamos, puesto a lo que dicen las grandes empresas, es un mercado que estaba funcionando bien, que había inversiones, que había, bueno, incluso en algunos lados competencia, aunque en algunos lados no? ¿No se podría haber pensado en eso? Miren, en principio dos, tres cuestiones. Respecto de la televisión digital abierta, de la TDA, nosotros estamos trabajando en un plan de inversión para volver a ponerla en valor. En los últimos 4 años hubo inversiones de las torres que conforman la red, toda la parte de tecnología de la televisión digital. El 85% de las torres de este servicio no tenían o refrigeración, o grupo electrógeno, o la capacidad de generar y de conectarse, con lo cual la utilización de esa tecnología, de esa gran inversión que hizo el Estado 5 o 6 años atrás, y la verdad que estaban en desuso y perdiendo un valor importante. Estamos trabajando desde el marco de la Secretaría de Innovación, desde el marco de la Secretaría de Medios Públicos y también con ARSAT, para poder volver a poner en valor este servicio, que es fundamental porque además no tiene costo para los ciudadanos que lo consumen. Entonces, por un lado, sí, se está trabajando también en esa línea. Por el otro lado, respecto de las inversiones, nosotros consideramos que las inversiones de las empresas privadas hay que cuidarlas, hay que fomentarlas y hay que acompañarlas, de tal forma que hay que fomentar la inversión por parte del Estado. Eso va a estar en las mesas de discusión y es un aspecto que no podemos dejar de considerar ni de tener en cuenta, de cara a que hay que tener, digamos, hay que traerlas a la charla, y es una inversión que es absolutamente fundamental. Pero además te diría que en términos de la inversión realizada, que la reconocemos y así estaban también comprometidos con respecto a los pliegos, por ejemplo, de licitación del 4G, que comprometía una serie de inversiones que tenían que hacer, o en la adquisición de otras empresas, fusiones, y en ese contexto cada empresa en sí misma constituye un escenario de definición de inversiones, de planes y de servicios. También somos conscientes de que el rol de garantía que tiene que establecer el Estado de cara a la ciudadanía, de cara a una mejora de la calidad del servicio, es fundamental, porque tenemos niveles de denuncias a defensa del consumidor, tenemos denuncias a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría del Público, incluso al ENACOM, que son muchas y muy variadas respecto a la calidad de la prestación del servicio. Entonces, es un poco errático, tal vez falta un poco
a la realidad concreta de la calidad del servicio, decir que la mediación o el cuidado del Estado va en desmedro de una calidad del servicio que en realidad tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que discutir y que tenemos que trabajar todos juntos y articulados para que mejore. Pero Micaela, con ese criterio, por ejemplo, Agua y Cloacas o AISA debería ser una empresa excelente y también tiene dificultades, también tiene quejas, también y es esencial y estatal. Digamos, ¿qué garantiza que la intervención del Estado mejore el sistema que, bueno, tiene sus falencias, pero está funcionando y extendido? Mira, en principio te diría que creo que el rol y la responsabilidad del Estado es dar esas discusiones, ¿no? Digo, el rol y la responsabilidad que tenemos nosotros como funcionarios públicos es sentarnos a charlar para ver de qué manera, con los privados, con los aportes, con las inversiones, atendemos las necesidades y las urgencias de los usuarios y usuarias de los diferentes servicios. En lo que a mí respecta, nos toca el acompañamiento y el armado de informes técnicos y de cara a la evaluación de la política pública respecto de la conectividad y respecto de los servicios TIC. Entonces me puedo centrar un poco más en eso. Y creo que siempre es importante el diálogo, que siempre es importante la apertura y que tenemos que acompañar con inversiones del Estado las inversiones que hace el privado, porque además es un universo que es atractivo, que es rentable, que tiene gran asidero, que tiene gran necesidad por parte del consumo de cara de la ciudadanía. Entonces hay que acompañarlo y estamos hablando de un rol que el Estado ya tenía y que perdió en un contexto de mayor como de retraída del Estado. Claro. Bueno, son debates que tenemos que volver a instalar con este tamiz de escucha, con este tamiz de intercambio y con este tamiz de responsabilidad por parte de nosotros que somos hoy por hoy los decisores políticos que estamos ocupando estos puestos en la actualidad. Micaela, te voy a hacer una pregunta que por ahí suena rara, pero en realidad tiene una lógica, que es la siguiente. Cuando se discuta, digamos, el valor, que como vos decías recién va a ser un techo, digamos, no es que va a fijar un precio determinado, sino en todo caso va a poner un tope. ¿También se va a contemplar un piso? A ver, vos sos relativamente joven, yo ya no tanto, y muchas de las grandes empresas de telecomunicaciones originalmente avanzaron por sobre los cableoperadores del interior, entre otras cuestiones con competencias desiguales porque bajaban considerablemente el costo del servicio hasta asfixiar a un cable operador del interior y después se lo quedaban. Ayer vi que andaba circulando por las redes un interesante ejemplo en ese sentido de lo que te cobra la principal empresa en términos del servicio de Internet en La Pampa, solo porque allí hay una cooperativa, y lo que cobra en Capital Federal, que son estrategias comerciales a las que pueden echar mano los grandes, nada más que para eliminar competencia, ganar el mercado y después restablecer los precios y demás. Quedarse con un monopolio. Esa era la lógica por la que te estoy preguntando si existe la posibilidad, al menos en el campo de tirarlo sobre la mesa para discutir, de establecer pisos del servicio. Bueno, en principio esa es un poco lo que decíamos antes, ¿no? La letra fina de la implementación. En parte la generación y la creación de un servicio básico universal va en línea, porque además los licenciatarios y licenciatarias pueden postularse a, por ejemplo, la adquisición de ANRs que otorga el ENACOM, que son aportes no reembolsables para el fomento de determinada actividad, para el fomento de determinada empresa, cooperativa o pyme, y en ese sentido también se están estableciendo nuevas líneas de financiación por parte del ENACOM. Así que sí, son discusiones en la chiquita, en la letra chiquita, en la letra chiquita, a establecer, a definir y a considerar. Por eso al principio hablábamos también de la importancia de considerar este universo y ecosistema de 1.500 empresas, que son las que llevan servicio a los hogares, es fundamental. Es que yo te lo planteé, yo te lo planteaba desde ese lugar, ¿no? Relacionado con lo que te preguntaba hoy, de defender a los más chicos que a veces están medio como liberados allí a la deriva a competir contra gigantes a los que les resulta imposible enfrentar en el mercado, digamos. Y otra pregunta que te quiero hacer es la siguiente: el Estado, en esto de ampliar la llegada de conectividad, por ejemplo, ¿hace inversiones, tiene un plan de inversiones o la licitación de este servicio está en manos del mercado, digamos, o de las privadas, y son ellas los que tienen que garantizar eso?
Bueno, un poco lo anticipábamos recién con la TDA, y la TDA forma parte de un plan de inversión más abarcativo que tiene el Estado, que se está implementando desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, y que posiblemente forme parte del anuncio que va a hacer el presidente respecto de las diferentes medidas que se van a anunciar en los próximos días, con lo cual no puedo tal vez dar mayores detalles al respecto, pero sí confirmar lo que vos decías, que hay un plan de inversión que está destinado a diferentes servicios TIC, que vuelve a poner en valor fundamentalmente ARSAT, que vuelve a poner en valor el rol del Estado, y cuyo desafío también de este lado del mostrador es la articulación con las diferentes empresas, organismos y entes reguladores del Estado a fines de aunar los esfuerzos y que efectivamente todo se haga con la suficiente inteligencia como para que una inversión sea redituable en diferentes aspectos y en diferentes universos. Así que en ese sentido sí. Micaela, digamos, del viernes hasta ahora lo que ha habido fue una reacción que se conoció hoy de prácticamente todas las empresas que integran este sector, esta actividad económica, que no ha sido muy favorable al decreto. Ustedes están hablando, usted nos habla todo el tiempo de diálogo, sentarse a discutir. Sin embargo, las empresas lo que han manifestado hoy es que fue inconsulto, que fue sorpresivo, que no tenía demasiados argumentos. Digo, ¿cómo compatibilizar eso? La idea de ustedes de sentarse a dialogar con alguien que, por lo menos públicamente, lo que se conoció hoy es una solicitada de rechazo. Mira, en principio yo creo que es entendible, que es atendible también, pero vuelvo a repetir un poco lo que decíamos antes. Estamos en un contexto que no es cualquier contexto, estamos en una situación de emergencia que es absoluta, que es radical y que está poniendo o está requiriendo en realidad un esfuerzo descomunal de diferentes actores, privados, públicos, medianos, chiquitos, grandes, donde el Estado está atendiendo a través de herramientas y de dispositivos que va confeccionando en tiempo real, sobre la marcha, redefiniéndolos. Esto lo cuenta muy bien la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca. Entonces, en esa línea, el accionar que lleva adelante el gobierno se enmarca en ese contexto y además vuelve a poner un rol de eso, de lo que hablábamos recién, de composición y de reglamentación y de coordinación en el Estado que ya había sido votado por el Congreso y que a su vez eso atiende a dinámicas bastante republicanas de gestión. En tanto es el Estado el que determina determinadas decisiones, el Congreso que las convalida, y de esa forma también se dan las discusiones con amplitud y con la interacción con los diferentes actores que conformamos hoy por hoy el escenario de negociación. Micaela, la última de mi parte, nada más que para dejar algo definitivamente claro, yo creo que es así, pero en todo caso tu voz, que es la oficial para hablar del tema, puede despejar cualquier duda, porque algunas empresas, sobre todo, por ejemplo, qué sé yo, de televisión por cable o incluso la de telefonía móvil, ya había anunciado subas de tarifas para el mes de septiembre. Mientras se discute todo esto, eso quedó automáticamente con el decreto congelado hasta diciembre. ¿Es así? Y el decreto establece que sí, que las tarifas actuales son las tarifas que tienen que quedar vigentes hasta fin de año. Perfecto. Micaela, te agradecemos la gentileza de habernos atendido. Por favor, un saludo a ambos y a todos los televidentes del otro lado ahí en La Plata. Adiós, que te vaya bien. Ahí estaba Micaela Sánchez Malcón, que es secretaria de Innovación del Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Un debate que se viene, un debate que no es fácil, naturalmente. Ya en las primeras horas de esta discusión hemos visto que hay una resistencia bastante marcada, sobre todo de algunas empresas que son las principales operadoras de este tipo de servicios, pero también de la dirigencia política o de un sector importante de la dirigencia política. Exactamente, sí señor, y seguramente lo vamos a tener a esto muy, muy activo, porque además está involucrado también una cuestión política que el propio Fernández tuvo que aclarar, de que él no está en guerra con nadie, que es una decisión netamente política o de gestión. Si es inevitable que, por lo menos en términos del análisis político, se haga alguna mención, al menos, una consideración a una confrontación que asoma evidente por el rol protagónico que tiene una empresa en particular de medios en las empresas estas de telecomunicaciones. En estos servicios que se van a empezar a controlar y que van a ser declarados, o que ya fueron declarados servicios esenciales. Bueno, hablando de servicios esenciales y de otras cosas, te propongo hablar en un ratito nada más, Fedan, de algunas otras cuestiones que resultan ser un poco más agradables, son interesantes, mucha gente está esperando, que es la versión nueva del Procrear. Exactamente, en un ratito.